Vimos cómo el Fondo Monetario Internacional está pronosticando para este año una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía, no solo comparado con el año pasado, porque eso es lógico. Y ustedes lo pueden encontrar si ustedes entran en www.imf.org. Ahí ustedes van a encontrar, por ejemplo, que el crecimiento de la economía en el año 2021 fue de 6.1% y ahora para este año será de 3.6%. Pero ese 3.6%, lo que usted tiene que comparar es la desaceleración en el estimado para este año que tenía el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, en vez de tener ese 3.6%, tenía ese 3.6 más 0.8. Es decir, que tenía 4.4% de crecimiento esperado para este año y lo redujo de 4.4 a 3.6. Eso es lo que hay que tomar en consideración, esa desaceleración. No solamente la desaceleración con relación al producto del año 2021, porque era lógico que el producto global del año 2021, debido a la recuperación, después de ese proceso de recesión que se vivió en el año 2020 por la explosión provocada por la pandemia del COVID-19, es lógico que este año, después de haber tenido un proceso de recuperación del año 2021, pues este año tenga un menor ritmo de crecimiento. En las economías avanzadas, para que tengan una idea, se creció en el 21 5.2% y en el 22 se tiene previsto un crecimiento de 3.3%. Los Estados Unidos, 5.7% fue el crecimiento del año pasado, 3.7% será este año. Pero como les señalé en el segmento anterior, lo importante es ver la desaceleración. Estados Unidos se desaceleraría 0.3%. La zona euro, que es una zona que va a estar muy golpeada por la situación de la guerra. Y recuerden que depende mucho de el abastecimiento de combustibles rusos, específicamente gas natural, y eso ha subido, pero de una forma verdaderamente exponencial, pues se va a desacelerar la zona euro a tal punto que se tenía previsto, bueno, el crecimiento fue 2021 5.3 y ahora va a ser 2.8, pero se tenía previsto un mayor crecimiento de ese 2.8, se tenía previsto 3.9% de crecimiento en la zona euro y bajó entonces ahora a 2.8%. Alemania, 2.8 en el año 2021, ahora 2.1, pero es una caída de 1.7 con relación al estimado. Oigan bien, con relación al estimado para este mismo año, no es con relación al año 2021. Y después ya países como China, por ejemplo, que creció 8.1% el año pasado, pues este año lo que va a crecer es 4.4%. Y recuerden que China es una super economía que cuando China reduce su ritmo de crecimiento, es decir, que en vez de crecer 8.1, crece 4.4, pues el mensaje es que estaría en una situación de desaceleración de todo el ritmo de crecimiento de la economía a nivel global. Ahora, ¿qué se puede decir? Oigan bien, ¿qué se puede decir de Rusia y Ucrania en términos de crecimiento? Eso es importante. Mire, yo tengo aquí el dato del crecimiento de Rusia. Este año se tiene previsto una caída del Producto Interno Bruto, oigan bien, de 8.5%. 8.5% de caída del Producto Interno Bruto en Rusia. 8.5%. Y recuerden que para el año pasado creció Rusia 4.7%, pero este año se tenía previsto que iba a crecer también. Esa caída de 8.5% se debe fundamentalmente a su decisión de invadir Ucrania y a las sanciones que Estados Unidos y sus aliados le están imponiendo. Una caída de 8.5%. Pero el caso de Ucrania es todavía peor. La caída del Producto Interno Bruto de Ucrania será de un 35%. 35%. Y recuerden que Ucrania es uno de los graneros de Europa. Es más, es uno de los graneros del mundo. Eso es Ucrania. Uno de los principales exportadores de maíz, de trigo, de aceite de girasol. O sea, estamos hablando de una supereconomía que suple una gran cantidad de productos y de productos que a su vez resultan alimentos de animales que a su vez representan alimentos para el ser humano. Pues esa economía va a caer un 35% de acuerdo a los estimados del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ante esa situación, ante lo que se está viviendo en Ucrania, ¿qué impacto tiene esto?
Óiganme, esto tiene un impacto sobre los combustibles, esto tiene un impacto sobre el precio de los combustibles, tiene un impacto sobre el precio de los alimentos, trigo, maíz, soya, y en general todos los alimentos por el hecho de que los fertilizantes también se han incrementado muchísimo de precio y ese es un insumo básico para la producción de alimentos. Entonces, todo eso ha estado traduciéndose en un aumento de la inflación. Hay presiones inflacionistas muy importantes por esa guerra de Ucrania. Miren, para que tengan una idea, Estados Unidos a marzo, la inflación 8.5%. A marzo 8.5%, es decir, tomada. Y no ha llegado a su punto máximo. Todavía hay elementos que se van a reflejar en abril en materia de inflación en los Estados Unidos. 8.5%. La eurozona, 7.5%. Nunca antes en la historia la eurozona había tenido una inflación de 7.5%. Nunca antes. Nunca antes. Nunca antes. Alemania, inflación de 7.6%. No, eso no se tenía previsto. 7.6%. España, 9.8% de inflación. O sea, son situaciones bien preocupantes y todo es por ese empuje de la guerra. Obviamente, ya venía una situación provocada por el COVID-19 y las medidas que se tomaron que provocaron disrupción de la cadena de suministro y eso generó aumentos de costo y ese aumento de costo implicó aumentos de precios, que es inflación. No, aparte de eso, tenemos ahora que esta guerra en Ucrania está produciendo nuevos empujes, nuevos aumentos de costos y aumentos de la tasa de inflación. República Dominicana también. República Dominicana una inflación de 9.1%, una inflación importante. Recuerde que la meta de la República Dominicana es 4%. Al igual que la meta en Europa, en la eurozona es 2% y tiene inflación de 7.5%. La meta en Estados Unidos es 2%, tiene una inflación de 8.5%. Pero asimismo, el Reino Unido por encima del 6%, tiene una meta del 2%. O sea, todos tienen 3 veces la meta. República Dominicana tiene 2 veces y media la meta, con una inflación importante, 9.1%. Pero hay un componente significativo que proviene de la guerra de Ucrania. Claro, recuerden que en marzo el gobierno se sacrificó. Usted me dirá, no, pero eso es dinero del contribuyente. Sí, pero el gobierno puede utilizar esos recursos para otras actividades. Entonces, cuando yo digo que se sacrificó, lo que estoy diciendo es que está utilizando recursos que pudieron haberse utilizado para áreas importantísimas, para lo que es el gobierno y su aporte al bienestar de las comunidades, pues lo ha estado utilizando para subsidiar el precio de los combustibles. El subsidio a los precios de los combustibles ha ayudado a reducir la tasa de inflación. Muchos países también tienen ese tipo de programas. Muchos países, hay otros que no. Estados Unidos no tiene ese programa. Se ha estado discutiendo, pero no tiene ese programa. Pero hay muchísimos otros países en América Latina que tienen ese tipo de intervenciones para amortiguar el efecto de los incrementos de los precios internacionales de los combustibles. Entonces, la República Dominicana, ese 9.1% de inflación tiene una protección incluida que ha sido la que le ha costado al gobierno de la República Dominicana semanalmente en promedio entre 1.000 y 1.200, 1.300 millones de pesos. Oigan bien, entre 1.000, 1.200, 1.300 millones de pesos le ha costado. Entonces, es obvio que estos aumentos de los precios internacionales de los combustibles, de los alimentos, se traduzca en aumentos de precios y aumento de la tasa de inflación en todo el mundo y en particular en la República Dominicana. Y para que ustedes tengan una idea, miren, el Fondo Monetario Internacional estima que para Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, por cada 10 puntos porcentuales que se incrementa el precio de los combustibles, aumenta la tasa de inflación en 0.2 puntos porcentuales. Por cada 10 suben 0.2 puntos porcentuales la tasa de inflación. Y que por cada 10 puntos porcentuales el precio de los alimentos sube en 0.9 puntos porcentuales la tasa de inflación. Eso es lo que estima para esos países, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Para esos 5 países de América Latina, eso estima el Fondo Monetario Internacional. Ahora, eso va a depender del peso que tiene en cada uno de esos países los combustibles y el peso que tiene también los alimentos. En el caso de la República Dominicana, ¿qué se puede decir con relación a eso? Mire, yo le tengo acá
Y esto ustedes pueden encontrar en www.bancentral.gov.do, que es la página web del Banco Central, que es muy buena. Yo les recomiendo que ustedes entren ahí. Ustedes pueden encontrar en esa página la información con relación al peso que tienen diferentes productos o servicios, o sea, ya sea bienes o servicios, en el índice de precio al consumidor. Es decir, cuando se levanta en base a una encuesta de gastos e ingresos, lo que es la estructura de gastos de los hogares dominicanos, a partir de ahí se determina cuál es el peso que tienen para esos hogares y en términos promedios para la sociedad completa, determinados bienes, determinados servicios. ¿Y qué se puede decir? Miren, en el IPC de la República Dominicana, los combustibles tienen el siguiente peso, 8.9%. Específicamente es 8.87%. Ese es el peso de los combustibles, gasolina, gasoil y GLP en el IPC, 8.87%. Pero si yo le añado, porque sube el precio de los combustibles, un aumento del precio del transporte, asumiendo que el transporte traslada al precio de su servicio el aumento del costo de los combustibles, si lo traslada, el peso del transporte, ese transporte de pasajeros urbano e interurbano, representa 4.73 en el IPC. Es decir, si yo sumo el 8.87 y 4.73, tengo que por cada 10 puntos porcentuales, oigan bien esto, por cada 10 puntos porcentuales que suba el precio de los combustibles, asumiendo que el precio del transporte también sube, entonces tendría un aumento de la tasa de inflación de 1.36 puntos porcentuales. Por cada 10 puntos porcentuales que suba los combustibles, subiría la tasa de inflación en la República Dominicana 1.36 puntos porcentuales. ¿Qué implica eso? Que si se logra controlar en 10% la tasa de variación de los precios de los combustibles, la inflación se controlaría en 1.36 puntos porcentuales. Es decir, que si la inflación hubiese sido 3 y se hubiese incrementado, vamos a suponer, en 10% los precios de los combustibles, la inflación en realidad hubiese sido 4.36%. Porque es 3, que fue lo que ocurrió con los precios congelados, más el 1.36. Eso sería, digamos, una estimación a grandes rasgos. No es lo que realmente sucede, pero lo que le estoy diciendo es, asumiendo que los precios de los combustibles se hayan subido 10%, dado el peso que tiene, que es 8.87 combustible directo y transporte 4.73, eso sumado me dice a mí que es 13.6% el peso que tiene combustibles de forma directa y de forma indirecta a través del transporte sobre los hogares. Un aumento de 10 puntos porcentuales significa 1.36 puntos porcentuales de inflación en la economía dominicana. ¿Y los alimentos? ¿Qué se puede decir de los alimentos? Miren, yo tengo en mi blog, ustedes pueden entrar y ahí está para el caso, y se lo voy a leer. Ahí está, para el caso de los alimentos, lo que es la participación de los alimentos en el IPC. Y le puedo decir que es 21.04%. 21.04%. Vamos a suponer que sube en 10 puntos porcentuales el precio promedio de los alimentos en la República Dominicana, 10 puntos porcentuales. La inflación sería 2%, 2.1%. Si sube en 10 puntos porcentuales el precio de los alimentos, la inflación sería 2%. Oigan bien. O sea que fíjense cómo incrementos de precio de los alimentos, producto de la guerra en Ucrania, y usted me dirá, bueno, pero podrá subir el trigo, podrá subir el maíz, podrá subir la soya, podrá subir los aceites. Pero yo digo, ¿y los fertilizantes? Si suben los fertilizantes, sube inmediatamente los costos de producción de los alimentos. Quizá no totalmente en la misma proporción, pero sí en el peso que a su vez tienen los fertilizantes en el costo de producción de los alimentos. En eso va a subir. Entonces, luego, esa variación usted la aplica a este peso o ponderación que tiene en el IPC y usted puede calcular la tasa de inflación. Para que tengan una idea, en los alimentos, en ese 21.04%, le voy a dar carne de aves, que eso es pollo principalmente, 2.5%. 2.5%, es decir, que si sube en 10% el precio del pollo, eso solo le va a colocar a usted una inflación de 2.5%. No, obviamente, no el precio del pollo, sino el precio de las aves en general, porque el pollo está incluido en ese 2.46% y es menos. Arroz, 1.94%.
Sube en 10% el precio del arroz, le sube la inflación en 1,94. Embutidos, todos los tipos de embutidos que usted tiene, vamos a suponer que suben todos a lo largo de esa gama completa de embutidos. 10% le sube la inflación 1,59%. Leche, sube en promedio la leche 10%, sube la inflación en 1,5%. Pan, sube en 10%, todos los tipos de pan, sube la inflación en 1,9%. Y el plátano, sube en 10% el precio de todos los plátanos, sube en 0,8% la tasa de inflación. O sea que fíjense cómo, ya sea de forma directa o ya sea de forma indirecta, oigan bien, ya sea de forma directa o ya sea de forma indirecta, lo que está sucediendo en Ucrania, allá lejos, que está subiendo el precio de los combustibles, que está subiendo el precio del trigo, que está subiendo el precio del maíz, que está subiendo el precio de los fertilizantes y de una cantidad enorme de productos. Eso que está sucediendo allá lejísimo está repercutiendo en la tasa de inflación en la República Dominicana. Entonces, para enfrentar esos incrementos de precios, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno está actuando por dos vías. Uno por el lado de la demanda y otro por el lado de la oferta. Pero eso, marquen la página y lo vemos en el próximo segmento de Tecnópolis.